¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Soy Néstor Ojeda y a nombre de mi compañera Adriana Sarur le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas de la agenda del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado, los congresos locales y el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a la información. Este miércoles comenzó el periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras con una ceremonia en el Palacio Legislativo, en una reunión de Congreso General. El tema fundamental de este periodo extraordinario es la reforma educativa. Después, el Senado tendrá que encargarse de otros temas pendientes como son la paridad de género, las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la extinción de dominio y la ley que ampara a los trabajadores domésticos. En lo que fue un periodo extraordinario de sesiones de un día, la Cámara de Diputados aprobó nuevos cambios al dictamen de la reforma educativa propuestos por el Senado y por la oposición en San Lázaro. Se alcanzó la mayoría calificada con 396 votos. 68 panistas votaron en contra. Hubo una abstención. Todas y cada una de las voces han sido escuchadas y lo seguirán siendo, y todas las expresiones políticas pueden verse reflejadas en este dictamen. Por ello, los votos a favor no van a ser para nosotros o para el presidente, serán para los miles de niñas y niños que en su primera infancia no han podido acceder a la educación inicial. Para lograr el acuerdo de destrabar la reforma, Morena aceptó cambios a 5 artículos y se realizaron 2 sesiones en un solo día. Así los diputados avalaron cambios al artículo 3º constitucional para estipular que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa y las condiciones del entorno sean idóneos para contribuir a los fines de la educación. Incluye en planes y programas de estudio la enseñanza de las matemáticas, lectoescritura, educación sexual y reproductiva con perspectiva de género. En las negociaciones pactadas con la oposición, se modificaron 4 artículos transitorios del dictamen, entre los que figura el 16º, que estipula que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. Para que a nadie, compañeras y compañeros, le quede duda que la obligación será velar por el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, y no por el interés de ningún grupo, por poderoso o por interesante que pueda ser. Además, se agregó en el dictamen que a partir de la entrada en vigor de la reforma, el Ejecutivo Federal tendrá 180 días para definir una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales. Los diputados también incorporaron el que la Cámara de Diputados destine recursos en el presupuesto de cada año para apoyar la investigación, innovación científica y tecnológica, la obligatoriedad del nivel superior, unificación de la educación en las entidades y un fondo especial. El PAN acusó de saseo a legislar al vapor. Se discutieron 30 reservas, solo una se aceptó. Tras 7 horas de discusión, los nuevos cambios a la reforma educativa se avalaron en lo particular y se enviaron al Senado para su validación. Senadoras y senadores, me complace informarles que queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Y bueno, ante los cambios que se están generando en la administración pública con la llegada de la Cuarta Transformación, pues el análisis se impone y por eso se llevó a cabo un foro en la Facultad de Economía de la UNAM titulado Los retos del servicio público en el México de hoy.
La Universidad Nacional Autónoma de México fue sede de un homenaje al economista, académico y político Jesús Silva Herzog Flores y sus aportaciones al servicio público mexicano. Es no solo la honestidad, sino también la honradez intelectual. Y me parece que en eso dio siempre un muy buen ejemplo Jesús Silva Herzog. Demostraba lo que es ser un servidor público, incluso cuando ya se estaba fuera del servicio público. Fue capaz de ir y rendir cuentas y dialogar y discutir ante un entorno sumamente difícil. En el auditorio que lleva su nombre, se reunieron destacados economistas como Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y el embajador Ulises Canchola Gutiérrez, quienes compartieron su experiencia en el panel Los retos del servicio público en el México de hoy. Creo que es un buen ejemplo el banco, ofrece buenas condiciones de trabajo en varios sentidos, garantiza que los procesos de ascenso sean competidos, transparentes, etcétera. Pero insisto, no está excesivamente reglamentado. Sí hay un avance, al menos en el diseño. Si en la implementación creemos que hay margen para mejorarlo, pues es otra cosa. Javier Medina, presidente del comité organizador del foro, anunció que próximamente se llevarán a cabo el Premio Anual Jesús Silva Herzog Flores, una conferencia magistral con Juan Enríquez y la entrega de la beca Mérito al Servicio Público. Y ya sabe usted, nosotros tenemos el ojo puesto en todos los congresos locales del país, así que veamos cómo están en materia de transparencia. En materia de transparencia, la lista de los bien portados, que tienen más del 90% del ranking, son los congresos de Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Sonora. Por otro lado, los más bajos son Guerrero, Aguascalientes, Nayarit, Estado de México y Chiapas. Estos congresos ocupan los últimos lugares en cuanto a la difusión de sus tareas legislativas, publicación de sus calendarios de actividades, los temas que se abordarán en comisiones y la publicación de órdenes del día. Lo invito ahora a que veamos la entrevista que nos preparó para esta semana mi compañero periodista Víctor Sánchez Baños. La seguridad es fundamental para vivir con tranquilidad. Poder dormir tranquilos en nuestras casas, salir a trabajar sin el temor de que posiblemente uno no regrese porque uno es asaltado o agredido por la delincuencia común y corriente en el transporte colectivo, en la calle, en fin, en cualquier rincón de este país. Hoy, ese es el gran pasivo que tienen nuestros gobernantes con los mexicanos. Y de esto vamos a platicar con el senador Cristóbal Arias. Definitivamente, y por ello es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión va a convocar a un periodo extraordinario para que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados conozcamos, discutamos y aprobemos las iniciativas de ley, 4 que aún faltan para reglamentar las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad pública que aprobamos para crear la Guardia Nacional, entre ellos la ley orgánica de la propia Guardia Nacional para conocer su estructura, su funcionamiento, sus alcances, sus jerarquías, la ley de reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley que habrá de legitimar y determinar el uso de la fuerza y una ley de detenciones que va a ser importante que estén ya todas esas herramientas como instrumentos legales al servicio del nuevo gobierno para que emprenda esta tarea de enfrentar el grave problema de la inseguridad. De acuerdo a la reforma constitucional que aprobamos por unanimidad aquí en el Senado de la República, la Guardia Nacional es la nueva institución federal o nacional policial de una composición mixta en la que estarán integrados en su mayoría elementos de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero también de la antigua Policía Federal Preventiva, más los que se integren en las convocatorias que va a hacer el gobierno a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se fortalezca con un mayor número de elementos previos, exámenes de control y confianza, que yo espero que sean bien hechos profesionalmente, que garanticen que quien allí entre efectivamente cumpla esos requisitos, pero que también tenga todos los apoyos institucionales para que resulte atractivo ser integrantes de esta nueva institución policial y ofrezca muy buenos resultados.
Yo lo que creo es que en materia de seguridad no debe de regatearse recursos del erario público, provengan del nivel federal, estatal o municipal, en aras de que haya paz, tranquilidad, respeto y garantía a la integridad física, personal, familiar, y que recobremos la paz y la tranquilidad pública en el país. Ahí sí creo que no debiera haber el regateo de recursos, sino abocarse a apoyar con todos los instrumentos económicos, materiales y humanos para que logremos que este problema disminuya drásticamente y podamos vivir en paz y respirar con tranquilidad en nuestras casas, en las calles de cualquier parte de nuestro país. La Guardia Nacional es precisamente el instrumento, la herramienta que va a tener el presidente de la República, no solo para atacar delitos del fuero federal, sino también los delitos del fuero común, aquellos que nos afectan a todos los mexicanos en el día a día. No se trata de la lucha contra el crimen organizado, se trata única y exclusivamente para la defensa de nuestra seguridad como mexicanos, como seres humanos. Y ahí está precisamente la clave de un resultado de gobierno que esperemos pronto se dé en nuestro país. Muchas gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra analista económico-financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Bueno, una de las iniciativas de ley que fueron aprobadas tanto en Cámara de Diputados como senadores fue la ley del SAR. Y es curioso porque se presentó al inicio del periodo de sesiones como una propuesta interesante para facilitar una mejor administración de los recursos del sistema de ahorro para el retiro, de manera que puedan dar mejores rendimientos al flexibilizar los requerimientos jurídicos de inversión, al facilitar la transición de sociedades de inversión a fondos de inversión. En fin, son temas de carácter técnico que supondrían para nosotros los que tenemos una Afore, la posibilidad de tener mejores rendimientos. Sin embargo, como todo lo que se hace a última hora, no sé a quién se le ocurrió la bola rápida. Fíjate que en el artículo 9 transitorio de la ley se estableció una obligación curiosa y está referida a las Afores, a las comisiones que cobran en este sistema. Hoy hay dos tipos de comisiones. Una comisión por administración, que se supone que es la más baja y fija, y otra comisión por el rendimiento que te da la Afore. Esto se supone que incentiva una mejor administración de los recursos y por ende un mejor resultado de tu inversión. Si ganas, ellos cobran esa inversión, si no ganas, no. Teniendo ese incentivo se les ocurre poner un tope. Es algo ilógico, verdaderamente ilógico, porque el sistema nace sin incentivos propiamente, ya que dicen, eso sí, la suma de las dos comisiones no debe exceder el saldo promedio que tenían las comisiones del sistema hasta antes de la aplicación o vigencia de la ley. En fin, si te dan más rendimiento y tú les pagas porque te den mejor rendimiento y demostrable, pues no pueden estar topando. Este rendimiento debe ser el factor que te dé a todos la posibilidad de que tus recursos rindan frutos para tu retiro. ¿No lo crees? En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y nos acompaña en el estudio el diputado Jorge Espadas. Él es legislador por el Partido Acción Nacional y secretario de la Comisión de Gobernación allá en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Néstor, muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, diputado, pues te invitamos aquí a charlar con nosotros desde las cámaras para que nos platiques de la agenda legislativa de Acción Nacional allá en Diputados. Evidentemente, pues el periodo que terminó es un periodo muy intenso, ya está el periodo extraordinario en curso y pues el PAN tiene, supongo que para el próximo periodo, en la mira distintos temas. Platícanos de ellos. Es correcto. Cerramos un periodo muy interesante con reformas constitucionales y legales que pueden servir bastante a México. El tema de la Guardia Nacional, el tema de reformas en materia laboral, pero constitucional, para generarle a los trabajadores la posibilidad de que tengan un día al año para hacerse estudios y puedan hacerse su check-up y prevenir cuestiones de enfermedades. Esto a propuesta del diputado Elías Lisha de Mérida. Sin embargo, lo que viene es lo más interesante.
Vamos a revisar, en el periodo extraordinario se está revisando la reforma educativa, una reforma que en esencia es buena, que nos preocupa un tema que es la compraventa de plazas. Y vendrá la legislación secundaria. En unos días más estaremos analizando la legislación secundaria que remite al Senado en el tema de Guardia Nacional, entre muchos otros temas. Y una parte fundamental del periodo que cerramos es mencionar el trabajo que se hizo por el interés superior de la niñez. Se realizaron diversas reformas que hablan de el derecho a la identidad del niño y de la niña, el derecho a la pensión alimenticia, el derecho a no ser utilizados como objetos sexuales con sanciones cada vez más graves, el derecho que tienen los papás para poder tener en las guarderías a sus hijos, entre muchas otras reformas que se realizaron y que se tendrán que estar aprobando, algunas en el Senado, otras ya son vigentes. Entre ellas destacamos una que ya se aprobó en las dos cámaras, que es la posibilidad de que las mamás y los papás puedan estar con incapacidad, con goce de sueldo, en el cuidado de sus niñas y niños que están enfermos de cáncer menores de 16 años. Esto como alguno de los grandes temas que se tocaron. ¿Y qué nos podemos esperar de parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para lo que será el próximo periodo de sesiones que comienza en septiembre? Seguramente el tema fundamental tendrá que ser otra vez la educación, el cuidar la legislación secundaria que se dé a partir de la reforma a la Constitución en esta adecuación en los temas educativos, es un tema fundamental. Tendremos que seguir trabajando sin duda alguna lo que más le duele a este país, que es el tema de seguridad. Ahí tenemos proyectadas algunas iniciativas muy interesantes que están en la Comisión de Justicia, que es una, por ejemplo, el tema del encubrimiento por receptación. ¿Qué es esto? De manera muy sencilla, es sancionar a aquella persona que se dedica a comprar lo robado y revenderlo. Hoy en día te roban tu teléfono en 1 minuto, a los 10 minutos ya lo vendieron y en un local establecido lo están vendiendo 3 veces a lo que se lo compraron a quien te lo robó. Este esquema lo tenemos que empezar a sancionar, tenemos que abatirle el mercado de la compra-venta de lo robado. El robo es tan lucrativo, el robo transeúnte, el robo en casa-habitación, porque lo que hoy te robo, mañana lo vendo, si no es que hoy mismo, y pasado mañana otro ciudadano lo está comprando a un precio muy bajo. Y así hay chatarreras, hay casas de empeño, hay cuestiones que tenemos que regular. En esta iniciativa, diputado, ¿qué es, digamos, lo que se establece? Es muy fácil llegar, digamos, a una casa de empeño y decir, bueno, aquí tengo este celular, aquí tengo este coche, aquí tengo este microondas, aquí tengo este refrigerador o aquí tengo, ¿no?, cualquier tipo de joya o relojes, ¿no? Y entonces la compran y los sujetos, en caso de que sea ilícito, pues ya tuvieron su ganancia. ¿Dónde está el meollo para evitar que estos señores puedan llegar y obtener dinero de manera tan rápida? Ese es el asunto, ese es el verdadero tema. Acabar lo lucrativo del robo. ¿Qué buscamos? Algo muy sencillo, que el ciudadano, quien compra estos bienes, el que está en la casa de empeño, en su local, en el tianguis, se asegure primero de que tú, que eres el que me lo vas a vender, eres el legítimo propietario o tienes la disposición legal del bien. ¿Qué te vamos a pedir? Que te identifiques y que firmes un protesto que diga que, con tu puño en letra, que el bien es tuyo y por eso lo puedes vender como un acto inicial. Tratándose de vehículos de motor, es vigente en muchos estados y ojalá y se haga en todo el país, que se genera la obligación al ciudadano de ir, ve y revisa en las fiscalías que tu coche no tenga reporte de robo, ese que vas a comprar, porque te estamos protegiendo a ti, que no te vendan algo robado. Pero también estamos protegiendo a aquel que se lo robaron, que no comercialicen sus bienes tan fácil. En el tema de los celulares, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si tú te metes, revisas los email con reporte de robo, en 2 minutos sabes si el celular tiene reporte de robo. Si sacas esta impresión de pantalla, tienes identificada a la persona y firmado un protesto, tenemos 3 elementos que le permiten al comprador decir, bueno, yo me tomé unas precauciones mínimas para asegurarme que el bien no es robado. Con eso me excluyo de responsabilidad. Pero si no lo hago y los bienes tienen reporte de robo, entonces me tienen que procesar como encubridor. Es una especie de cómplice. Yo compré el celular tuyo que vale 20,000 pesos. Te lo robaron. Hazme la buena, diputado. Te lo robaron y yo lo compro en la casa de empeño a 1,000 pesos. Desde ahí está lo ilógico. Y hoy, en el mundo en que vivimos y la realidad de seguridad que tenemos, nos exige ya
acabar con estos esquemas de que yo lo compré de buena fe. No, bueno, una obligación mínima de cerciorarme de que quien me lo vende tiene la legítima facultad de hacerlo. Ahí ese tema, por ejemplo, me remite, y uno de los robos más comunes es el robo a celular. Y en muchas ocasiones, pues las personas no denuncian. Pero entonces, por ejemplo, en estas grandes plazas en las que se vende una gran cantidad de equipos celulares o equipos electrónicos, pues tendrán que demostrarle a la autoridad que el equipo que están vendiendo, pues está registrado. En el caso de los celulares es el correcto, el propietario está bien, tienes que llegar con una credencial de lector, porque esta facilidad que tú mencionas es un incentivo, lo podemos llamar así. Claro. O sea, uno, la gente pues no denuncia. ¿Por qué? Porque las procuradurías, por desgracia, no funcionan como deberían. Y después, pues entonces llegan, nadie tiene la obligación de presentar y demostrar la propiedad o de identificarse, y entonces te lo compro. Si es un cuate que se dedica al robo a transeúnte, al robo en transporte público, al robo en casa-habitación, pues agarra, llega y le dan su lana. Pero ahora, a la hora que lleguen, pues no sé, la policía, o habrá algún tipo de inspección que se considere, si el señor que está vendiendo ahí en la plaza comercial o en el tianguis o en la casa de empeño está vendiendo este bien, si no presenta esa que tú dices, como es como una protesta, que es de mi propiedad, presenta su credencial del lector o presenta los datos de verificación de los celulares o del microondas o de lo que sea, pues entonces el cuate se lo llevan al tanque porque está encubriendo un delito que es el de robo. Es correcto. Y ahí estamos presentando, ya está presentada otra iniciativa que le da facultades a los inspectores de la Profeco para que una vez que llegan a inspeccionar un local comercial y el vendedor no tiene estos documentos, es decir, ahí tiene tu celular, pero no tiene la identificación de quién se lo vendió, el protesto, ni la revisión del email, que esa se saca en 3 minutos, entonces ese bien se queda incautado o bien dejado ahí, pero sujeto a que no se pueda disponer de él hasta en tanto el propietario ahora de la casa de empeño del local comercial demuestre que tiene estos elementos. Pero si hay reporte de robo sobre ese celular, además va a ser procesado como cómplice. Entonces es muy, muy importante que también los ciudadanos empecemos a tomar la cultura de tener pues, por lo menos los datos de nuestro microondas, de nuestro celular, de los bienes que tenemos, para que pues vayamos y nos esforcemos, presentemos las denuncias de robo. ¿Por qué? Pues porque si llega una inspección y encuentran que el señor tiene 200 celulares o 100 celulares que no tienen ningún respaldo documental, como se está proponiendo en esta iniciativa, pues sí se presume que hay ahí una industria criminal, evidentemente. Es una gran empresa el robo, por eso lo tenemos que combatir. Lo decías tú muy bien, es muy lucrativo y además muy ejecutivo. Yo ejecuto de inmediato. Va el ladrón, te roba y a los 10 minutos ya ese celular lo convirtió en dinero. La casa de empeño, el local comercial, también lucra, porque compra algo que vale 20, lo compra a 1 y lo vende a 10. Entonces es un gran negocio. A la hora que deje de ser un gran negocio, entonces tendremos que abatir este tipo de conductas. Muy bien. Pues, diputado, se nos acabó el tiempo. Ojalá, además de que esta iniciativa pase y pase bien allá en diputados, ojalá en las secundarias de la reforma educativa, las leyes secundarias, pues no se le abra la puerta a lo que es la fundamental demanda de la gente, la venta y el control de las plazas de los maestros. Diputado Jorge Espadas, muchísimas gracias y muy buenas noches. Néstor, muchísimas gracias y estamos a la orden. Y muy buenas noches a usted. Lo esperamos la próxima semana a las 11:30 de la noche, aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Congreso de la Unión, los congresos locales, Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30. Muy buenas noches.